Buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo del canal. Antes de empezar, si os parece, vamos a orar. Padre, venimos ante ti para otro vídeo. Habla a través de mí, aunque me cueste oírlo. Te pido, Padre, que tanto a mí como a aquellos que están oyendo nos puedas unir en humildad, en tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a otro vídeo del canal. El título de este vídeo es Pastores, cuidad de las ovejas. Estoy grabando el vídeo ahora a las 3 de la mañana ahora. Porque, bueno, tuve que grabar un vídeo antes, que es el de MNMNT Farsin, porque el señor me dio el sueño, entonces, pero ese vídeo saldrá más tarde, durante el día de hoy. Y como este vídeo tenía que ir antes, pues lo estoy haciendo ahora por cumplir con mis deberes. Ya que esto, cuando el Señor te dice que hagas algo, no seáis como yo y demoréis tanto. Entonces, el tema de hoy es el tema de pastores, cuidad de las ovejas, ¿no? Este es un tema que ahora en los últimos días, estamos en los últimos días de los últimos días. Es importante entender, como siempre digo, los últimos días empezaron el día de Pentecostés. Pero ahora, 2026, estamos en los últimos días de los últimos días antes de la venida del Rey de Reyes, Jesús. Entonces, es importante entender que ya quedan pocos segundos en el reloj, ¿sí? La figura del pastor es una figura muy importante que ha sido maltratada y mal usada, ¿no? Como sabemos, un pastor es quien cuida de las ovejas y sí, es importante cuidar. Pero por algún motivo se ha convertido en el predicador. Y eso no quiere decir que un pastor no deba y pueda predicar. No es... Obviamente puedes hacer eso, ¿no? Pero tu principal función es el de cuidar a las ovejas. Y eso no se está haciendo bien. Y no se está haciendo bien generalmente. ¿Vale? Generalmente no se está haciendo bien. Ahora mismo la gente conoce al pastor como el que sube al púlpito y predica. O el que... Hay algunos pastores que ni suben a púlpitos, o sea, están en cédulas, ¿no? La cédula es pues una reunión en casa y tal. Y tampoco cuidan de las ovejas. Siguen haciendo lo mismo que harían en una iglesia típica, ¿no? Y cuando el Señor me dio este vídeo hace más de una semana ya, puso en mi corazón y Él insistía, es importante que cuiden de mis ovejas, ahora más que nunca. Y esto va correlacionado con la falta que va a haber. Va a haber una falta de comida ante el tema del estrecho de Hormuz, ¿sí? Como por si aquellos que no lo conozcáis, el estrecho de Hormuz es ese estrecho que ahora con la guerra de Estados Unidos y Israel contra Irán, aunque se están metiendo muchos países ya en el tema, afecta la economía global y hace que el precio de todo suba. ¿Sí? El precio del aceite, como ya seguramente habéis visto por las noticias, y posteriormente el precio de todo, ¿vale? Porque el aceite es el aire, el oxígeno que respira ahora mismo la economía mundial. Todo se mueve con el aceite, ¿sí? Entonces, sabiendo que viene esta crisis, este caos, los pastores tienen la responsabilidad de, por lo menos primero, si tienen apóstoles, de ir a hablar con los apóstoles y decir, apóstoles, es importante
que gestionemos la economía de la iglesia para cuidar de las ovejas. Porque al final los apóstoles se puede decir que pecan un poco de eso, ¿no? Entonces es importante que sean la voz de la razón de preparar un colchón para la iglesia. Porque tienen esa responsabilidad, obviamente los apóstoles también lo tienen, pues tienen esa responsabilidad primordial de cuidar de las ovejas. Entonces, ya seguramente habéis visto que hay algunos entre vosotros y nosotros, ¿no?, que tienen faltas, ya sean faltas económicas a nivel de quizás comida, de dónde hospedarse. Todas estas faltas se tienen que suplir y cubrir, ¿sí? En el libro de Hechos, a nadie le sobraba y a nadie le faltaba. Entonces, si no hay medidas en lugar para que esto ocurra, se tienen que poner ya, pero corriendo, las medidas. Porque llegaremos a un tiempo que ya será demasiado tarde. Si no has comprado comida y no te has preparado antes de que llegues un día al súper y haya un pánico y es que no llega más comida, venga a coger todo lo que se puede, serás como la Biblia dice, ¿no? Las vírgenes, las 5 vírgenes que no se prepararon. Y eso no es sabio. Eso no es sabio. Es importante prepararse ahora. Cuando ves que todo empieza a ser un poco caótico, prepárate ahora. Entonces, para los pastores que me estáis viendo desde diferentes iglesias y diferentes países, ahora es el momento de empezar a prepararse, ¿vale? Ahora es el momento de empezar a comprar productos no perecederos para la iglesia. O sea, y obviamente si tenéis una función apostólica o apóstoles, si tenéis apóstoles, primero lo ideal sería reuniros los pastores, ¿sí? Y llevar esas finanzas a los apóstoles para que ellos lo gestionen, sobre todo para esto. Pero, en el caso de que seáis el pastor de la iglesia y estéis haciendo a la vez la función apostólica de implantar la iglesia, que no es recomendable, pero al final siempre pasa, es importante que vosotros mismos ahora empecéis a preparar un colchón para la iglesia. Ya algunos me dirán, pero es que puede ser que la economía vuelva a su antigua gloria. Yo primero les diría que suban arriba a mirar desde arriba. Y, por segundo, les diría, aunque fuera el caso, y yo me equivocara, que todo puede ser, el haberse preparado y haber comprado comida, y haberlo guardado como José guardó comida ante la hambruna que venía en Egipto, no tuvo nada de malo. No tuvo nada de malo. ¿Sí? Entonces, si yo guardo comida no perecedera, arroz, legumbres, tomates en lata, leche en lata, todo lo que yo pueda guardar, que sé que va a durar unos cuantos años, y resulta ser que la economía no se hunde, alabado sea el Señor, no pasa nada. Que también si se hunde, alabado sea el Señor, no penséis que... Pero bueno, será comida que se reparta entre los feligreses, la gente de la iglesia y ya está. Pero, si resulta ser que sí, que se hunde la economía y con el dinero que han estado dando las personas que han venido a la iglesia, ¿no?, las ofrendas, los diezmos, ahora no alcanza para nada. Y vienen muchos hermanos y dicen, oiga, pastor, he perdido el trabajo, he perdido esto, he perdido lo otro. Y tú le miras y dices, es que ahora ya no alcanza el dinero para nada, será muy triste. Entonces la figura del pastor de cuidar las ovejas
ahora más que nunca, obviamente, los 5 ministerios son exageradamente importantes, sobre todo estos días, pero, como este vídeo es dirigido a los pastores, ahora más que nunca es muy importante. ¿Sí? Es muy, muy importante. Aquel que esté viendo lo que está pasando en el mundo, oye, el precio del combustible está subiendo, y no pueda, con el espíritu de la sabiduría, que también es de Dios, trabajar conjuntamente y ver que en no mucho tiempo el precio de la comida subirá mucho. Yo no sé qué nivel de discernimiento tiene esta persona. Me preocupa, más que nada. Entonces, para aquel que dice, es verdad, es verdad. Si el precio del aceite sube, el precio del fertilizante sube, costará más hacer comida, costará más exportar comida, importar comida. Nosotros hacemos arroz aquí en este país. Tenemos campos verdes donde cultivamos arroz o eso lo importamos. ¿Qué ocurre con los legumbres? ¿Qué ocurre con la harina? ¿Qué ocurre con la carne? ¿Qué ocurre con todo? Las cosas se encarecerán, ¿vale? ¿Qué debo hacer? Pero sobre todo, hay una responsabilidad muy, muy grande sobre la iglesia y sobre los pastores y los apóstoles. Porque no es injusto que cuando las cosas se pongan difíciles, la gente vaya a la iglesia a pedir ayuda. No es injusto, me parece justo. Por ello han estado ofrendando y diezmando. Que quizás hay algunos pastores que han usado las ofrendas y los diezmos de la gente para el viaje en primera clase a Texas a dar una charla sobre David y Goliat. Ahora aún estás a tiempo de arrepentirte. Arrepiéntete. El dinero de la iglesia no es para eso. El dinero de la iglesia es para darle al que le falta. Para que cuando salgáis a las calles a llevar el evangelio, los vagabundos, aquellos que necesitan chaquetas, comida, podáis suplir su falta. Y obviamente, cuidar de la gente de la iglesia. Si habéis usado el dinero de la iglesia para otra cosa, habéis perdido un poco el norte. Y eso no quiere decir que sí, que habrá un viaje. El Señor dirá que hagáis con no sé quiénes más, pero si no ha sido bien gestionado el dinero, que esto ocurre mucho, no pasa nada por arrepentirse, no es nada malo. ¿Sí? Eso es una cosa. Segundo, y volveremos al tema que estaba hablando. Segundo, la figura pastoral se ha apartado mucho. Y, como yo decía, ¿no? Se ha convertido el pastor en el predicador. ¿No? El de, mira lo que dijo el pastor el otro día y justo esto, wow. Pero, también os digo que hay una mezcla muy rara entre pastores y profesores. Muchas personas no se han asegurado bien de ese llamado y han obtenido esa bendición pastoral porque sí, han dicho, bueno, pues bendíceme como pastor, cuando en realidad eran profesores. Y te saben explicar tan bien la palabra. Ahora bien, esa carga, esa necesidad de cuidar a la gente, no saben por qué, no les acaba de brotar en el corazón. Y la respuesta es porque no fue a lo que Dios te llamó en el primer lugar. Pero como ellos temen preguntárselo porque ahora todo el mundo les conoce como el pastor. Y la gente disfruta de cómo ellos rompen y explican la palabra.
que el llamado por el que Dios les envió aquí a la tierra no lo están cumpliendo a la perfección. Están haciendo la voluntad permisiva de Dios y no la voluntad perfecta de Dios. Es importante entender que hay dos voluntades de Dios. La permisiva, que es que Dios te deja hacer, ¿sí?, como su hijo, y no es que te deseche, te deja hacer. No. Y luego hay la voluntad perfecta de Dios, que es lo que Dios quiere que hagas exactamente. Entonces, cuando trabajas fuera de ese llamado, y trabajas en otro llamado, porque bueno, más o menos, trabajas en la voluntad permisiva de Dios. Entonces, cuando trabajas en la voluntad permisiva de Dios, el pastor se vuelve más una figura diferente, que es la del profesor. E incluso ocupan la del apóstol, ¿no?, y la del evangelista, y hacen todo menos pastorear a las ovejas. Y pastorear es cuidar. Cuidar. Como una madre cuida de sus hijos. Cuidar. ¿Qué te falta? ¿Cómo estás? Oremos juntos. Cuidar. Entonces, obviamente hay mucho trabajo que hacer en el reino de Dios siempre. Pero muchos pastores se saturan porque no han entendido que el que abarca mucho cumple poco. O sea, cuando intentas manejar demasiadas cosas, que dices, Dios no te ha enviado a hacer tantas cosas. Quizás tú has dicho, bueno, yo siento que Dios me ha capacitado para hacerlo y te has puesto a hacerlo, y luego lo que tenías que hacer de verdad no lo estás haciendo bien. Y si me está viendo una persona en un equipo pastoral o con el llamado pastoral, yo te pregunto, ¿cómo de verdad, cómo de bien estás cuidando a tus ovejas fuera de dar prédicas? No todos son prédicas. Predicar llega a un punto que es fácil. Cuidar de la gente es difícil. Ya está. No es que, venga fácil, no. Preocuparse por la gente es trabajo, pero para eso fuiste llamado. Y las personas tienen necesidades financieras, ¿no? Necesidades de simplemente hablar con alguien sobre algo que, oye, estoy pasándolo mal en el trabajo por esto, por lo que sea, o es que, mira, estoy teniendo unos sueños repetitivos de lo que sea, o estoy teniendo unos ataques de esto. No hay nada malo en que una persona, o sea, o nada de rechazo cuando una persona está pasando por esto y siente de llevarlo al que cuida de las ovejas, pero cuando no es cuidado, hay un problema ahí. Porque ellos confían en que ese pastor o los pastores hagan el esfuerzo de cuidar de ellos, pero al final lo único que tiene es una reunión de 5, 10, 20 minutos, de una palmadita en la espalda sin un seguimiento. Eso no es. Y esto no lo estoy diciendo yo de tener una herida con un pastor. No, la verdad es que no he tenido esa situación. Lo estoy diciendo simplemente porque es lo que el Señor me está diciendo que diga. Es importante entender que hay una función a cumplir pastoralmente, muy importante, y sobre todo, irónicamente, a los propios pastores se les olvida de hacer la base. Se les olvida. Y hay pastores que intentan hacerlo todo, intentan hacer demasiadas cosas. El pastor es el cantante, el pastor es el baterista, el pastor es el líder de no sé qué, el pastor es el no sé qué, de no sé cuánto, el pastor es el... Calma. Mateo 6. ¿Acaso suficiente ya no tiene? O sea, ya mañana se arreglará, o sea, céntrate en una cosa y ya está. O sea, no intentes avanzarte a demasiadas cosas. No lo intentes. No lo intentes. Deja más cosas en las manos de Dios y céntrate en cuidar de la gente. En cuidar de la gente. Ya está. No en suponer proféticamente que no sé qué. ¿Acaso Dios te ha llamado a eso a ti?
Dios te ha llamado a cuidar de la gente. Cuida de la gente. Ya está. Suficiente trabajo tiene eso. De hecho, el llamado pastoral en la Biblia es de los pocos, obviamente yo supongo que todos, ¿no? Pero es de los pocos que vemos tan claramente que Jesús hace énfasis en cuidar mis ovejas. ¿Me amas? Cuida mis ovejas. ¿Me amas? Cuida mis ovejas. Es muy, muy importante porque las personas son un mundo. Y con una reunión de 5 minutos no rascas ni la superficie, ya ni hablar de llegar al núcleo. Entonces, la figura pastoral no es la de una vez a la semana. Es la de cada día. Entonces, es que yo tengo muchas personas en mi iglesia. Pues entonces necesitas más pastores. Y ya está. Entonces, deja la posición de soy el pastor, déjala. Y trabaja en la posición de somos los pastores para que puedas cuidar de tantas personas. Porque si no, no abarcas, no alcanzas. No alcanzas. Quizás solo alcanzas para 5 personas y no 500 o 50. Pues bueno, por lo menos esas 5, cuídalas bien. Y ya está. No pasa nada. No pasa nada. A veces es una... Bueno, a veces no. En el reino de Dios es una cuestión de calidad y no cantidad. Es que tengo 1000 personas que acuden a mi iglesia. Si los 1000, de los 1000, 10 pueden hablar contigo ese domingo. Y de los 10 que hablan contigo 3 minutos cada uno. Algo está muy, 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 muy mal. Entonces, volved a vuestro primer amor en el sentido de que tenéis que cuidar de las ovejas. Que eso también es una cosa que veo, ¿no? El pastor que quiere ir de, es que el Señor me dice esto de proféticamente de no sé cuánto, y dice, pero si yo te he dicho que estoy pasando hambre, que mi familia no llega a fin de mes. ¿Hay algo que se pueda hacer con respecto a esto? ¿Hay un dinero ahí que se pueda usar de la iglesia para ayudar en eso? Déjate de profecías y cosas raras. ¿No dice acaso en la Biblia que si alguien tiene hambre le des primero de comer? Esto es importante. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. No, es que no estás ahí suficiente. Bueno, primero, pero cuida. Cuida de la gente. Que puede ser, ¿eh? Puede ser que no esté orando suficiente y tal. Puede ser. Pero cuida de él. ¿Sí? Muy importante. Y ese es el vídeo que quería hacer. ¿Sí? Un clamor a los pastores de tanto la actualidad como en el día a día. O sea que de los dos. Primero por el tema del estrecho Hormuz y el empezar a crear un... En inglés se dice safe haven. ¿Cómo se dice safe haven en castellano? Un refugio seguro. Eso es. Que se empieza a crear un refugio seguro. Si no hay una función apostólica que pueda hacer ese trabajo de gestionar las finanzas, y ahí los pastores que hacen que no deberían, pero que hacen la función apostólica porque lo llevan ellos, pues, ea. Y si lo pueden confiar a los diáconos, que lo confíen a los diáconos. ¿Vale? Pero que se empiece a trabajar ya, de ya, de ya. Pero ya. Porque nos estamos quedando sin tiempo. Y Jesús viene ya. No Jesús vendrá, no, Jesús ya viene. Está de camino. Entonces, como está de camino y queréis ser 5 vírgenes sabias, preparaos ahora.
de que los pastores desechen esa función de, oh, soy el predicador pro max de no sé qué, porque tal, porque no sé cuánto, ya. Eso no es que esté mal, pero si ves que haces más esto que cuidar a la gente, puede ser que tu llamado no sea ese, el de pastor. Puede ser que tu llamado sea el de profesor, que también es una parte de los 5 ministerios. Y por eso siempre digo que de profesores en los 5 ministerios siempre faltan. Y siempre faltan por esta gran razón. Faltan porque muchos de ellos se han nombrado pastores sin saber que Dios les llamó a ser profesores, que no hay nada de malo. Entonces, predican muy bien y a la gente les encanta sus prédicas, pero luego a la hora de cuidar de la gente son pésimos. Pésimos. Y no es porque ellos no quieran, simplemente no saben cómo gestionarlo, no saben, y es porque que están haciendo una cosa que no, no es lo que tendrían que hacer. Sí. Entonces, si os ha gustado el vídeo, os ha dado revelación de alguna manera y queréis dejarlo en los comentarios, darle like al vídeo para que llegue a más personas, se agradece. ¿Sí? Si hay alguna duda, preguntas, podéis dejarlo también en los comentarios. Si no sois partes del canal y os queréis suscribir para no perder los vídeos, suscribiros. ¿Sí? Y nada, nos vemos en la próxima. Cuidaros mucho. Hasta luego.